Bienvenidos nuevamente a este segundo episodio de nuestro podcast Perspectivas Jurídicas, abriendo puertas al conocimiento legal, una inmersión al derecho de las obligaciones. En este segundo episodio hablaremos sobre la Constitución y contratos. Se titula Revelando los secretos del depósito bancario. En este segundo episodio nos adentraremos en la constitucionalización del derecho de las obligaciones. Descubriremos cómo los principios y derechos consagrados en la Constitución influyen en las relaciones entre deudores y entidades financieras en Colombia. Prepárense para descubrir cómo nuestra Carta Magna moldea las responsabilidades legales en el ámbito financiero. Ahora le doy el uso de la palabra a nuestros presentadores para sumergirnos en el segundo episodio. Mil gracias. Bueno, muchas gracias. El día de hoy realmente tenemos por objetivo adentrarnos en el mundo de la tecnología, pero principalmente pues en el área de los bancos, en el área bancaria. Y esto lo hacemos porque en un mundo cada vez más conectado, las tecnologías de la información no solo han transformado la forma en la que nos comunicamos y trabajamos, sino que también han dejado una marca indeleble en el ámbito legal. Pero, ¿qué sucede cuando nos adentramos en el terreno de las obligaciones legales y financieras? Pues, bienvenidos al podcast, donde exploraremos la constitucionalización del derecho de las obligaciones, específicamente las obligaciones del deudor en el contrato de depósito de entidades financieras. ¿Por qué? Bueno, realmente esta idea nace principalmente como una anécdota. Resulta que cuando empezamos a investigar sobre este tema, nos topamos con la historia de una compañera muy cercana que nos habló de su anécdota y de su experiencia, y a partir de ahí pues realmente empezamos a investigar y queremos comentarles un poco de dónde nace toda esta idea. Esta historia empieza con Marta. Marta es una persona de Boyacá, actualmente pues vive en la ciudad de Cali, pero esto se ubica pues en su etapa de trabajadora. Marta era una empleada de una fábrica local y cada mes pues recibía su salario en su cuenta de ahorros, la cual estaba vinculada a un contrato de depósito pues en modalidad de nómina. Este contrato, establecía que el banco tenía la facultad de realizar compensaciones bancarias en caso de deudas u obligaciones pendientes que ésta tuviera. Ella era una madre soltera, cabeza de hogar, que intentaba ahorrar algo de su salario para asegurarse de que Miguel, su hijo, pues pudiera continuar sus estudios y tener un futuro mejor. Sin embargo, un día Marta recibió una notificación del banco informándole que pues habían realizado una compensación bancaria en su cuenta debido a una deuda pendiente. Esto por supuesto consternó mucho a Marta y la cantidad deducida fue significativa y dejó a Marta en una situación bastante desesperada. No solo afectó su capacidad para cubrir los gastos básicos, sino que también comprometió la educación de Miguel. Desesperada por encontrar una solución, Marta buscó ayuda legal. Les recomiendo mucho que en estos casos también lo haga. Y descubrió que existen límites a la práctica de compensación bancaria en los contratos de depósito de cuenta de ahorros en modalidad de nómina, especialmente cuando se trataba de consumidores financieros categorizados como trabajadores. Recordemos que Marta trabajaba en una empresa. Según el análisis del derecho colombiano, estos límites estaban destinados pues, a proteger los derechos mínimos de los consumidores como Marta y garantizar su estabilidad económica. Con la ayuda del abogado, Marta decidió tomar acción legal contra el banco, presentando una demanda argumentando que la compensación bancaria realizada por el banco era desproporcionada incluso y afectaba negativamente su capacidad, como ya les habíamos mencionado. Después de un arduo proceso legal, el tribunal falló a favor de Marta, gracias a Dios, declarando que la compensación bancaria realizada por el banco era excesiva y violaba los derechos mínimos de los consumidores financieros. Como resultado, el banco pues, fue obligado a reembolsar el dinero deducido de la cuenta de Marta y ajustar sus prácticas para cumplir con los límites establecidos por la ley. Sin embargo, nada de esto sería posible
sin la preexistencia de un arduo proceso constitucional. Y a partir de eso hemos decidido iniciar nuestra investigación para personas que deseen saber por qué esto es posible y qué es posible, precisamente para este tipo de procesos. A continuación empezaremos por lo básico. Nuestro compañero Juan va a hablarnos sobre este tema. Muchas gracias, Juan. Básicamente lo que queremos abarcar es el tema en general, que nos habla de la constitucionalización del derecho, de las obligaciones del deudor, que básicamente lo que esta nos dice es que esta debe implicar que estas mismas obligaciones deben estar sujetas a lineamientos inscritos en distintos principios y derechos consagrados en la Constitución colombiana. ¿Qué nos dice esta Constitución colombiana? Esta lo que nos quiere dar a entender, lo que se quiere establecer con esta Constitución es una amplia gama de derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad y el derecho a la protección del consumidor. Las obligaciones del deudor en el contrato de depósito deben respetar y proteger estos derechos, asegurando que los fondos depositados estén seguros y que el trato proporcionado por la entidad financiera sea justo y equitativo. También tenemos que la Constitución colombiana garantiza el acceso a la justicia y a remedios efectivos en caso de la violación de dichos derechos que tenga el deudor a la hora pues, de querer cumplir con la deuda. ¿Esto qué nos quiere decir? Hay muchas personas que no son conscientes de ciertas herramientas que pueden tomar a la hora de hacer valer esos derechos para no verse afectado salarialmente a la hora de resolver dichos casos. También así, la Constitución reconoce la importancia del sistema financiero para el desarrollo económico y social del país. Las obligaciones del deudor en el contrato de depósito deben contribuir a la estabilidad y transparencia del sistema financiero, protegiendo así el interés público y de los derechos de los consumidores. Muchas gracias. Bueno, con esto ya dicho, es importante saber que para nosotros la principal base de esta investigación pues es la opinión de nuestros expertos, y lo que dice la doctrina. El día de hoy hemos traído a una persona ampliamente preparada para esto y realmente es un placer tenerla aquí, a la doctora Lainiver, pues para que nos comente acerca de una cierta cantidad de preguntas que pues tenemos preparado para ella. Pues qué mejor que recibir la información de un experto, ¿no? Muchas gracias, chicos, muy honrada de esta invitación. Entonces, pues este tema realmente es un tema que, aunque abarca el tema del derecho de las obligaciones, es un tema que también es muy sensible para nuestra sociedad, porque tiene que ver o se relaciona con los ingresos que las personas devengan a partir pues de el trabajo realizado, la fuerza laboral entregada, que es su salario. Bueno, profe, primero queremos profundizar un poco. ¿Qué significa exactamente la constitucionalización del derecho y cómo afecta a las obligaciones del deudor? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, porque hay que tener en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho, y como Estado social de derecho hay unos mínimos que deben cumplirse, ¿sí? Y en este sentido el derecho constitucional ha permeado todas las ramas del derecho para el cumplimiento de estos mínimos. De esa manera, aunque se haya suscrito un contrato, en este caso depósito bancario, por ejemplo, entre particulares, y siendo esto de la dimensión del derecho privado, pues estos particulares tienen que llevar a cabo este tipo de contratos en el marco de lo que indica el Estado social de derecho. Así que se tienen que respetar derechos fundamentales y las garantías que nos entrega nuestra Carta Magna. Vale, ¿y podrías explicarnos qué es la compensación bancaria y por qué puede ser problemática para los consumidores financieros? Sí, la compensación bancaria es una figura que emplean las entidades financieras para de alguna manera disminuir el incumplimiento o el riesgo de incumplimiento cuando el deudor ha adquirido una obligación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, un préstamo de mutuo o un préstamo de dinero. Entonces, lo que hace la entidad financiera cuando se tiene este tipo de contratos con ellos es indicar o establecer en una cláusula que en caso de mora, en las cuotas que ese deudor debe pagar, ellos pueden realizar
un descuento directamente debido a que como entidad intermediaria, por ejemplo en el caso que nos hablaba Juan hace un momento, una persona tiene su pago de nómina con una entidad financiera. En ese caso entonces la figura es, este trabajador tiene un contrato laboral con un empleador, para poder hacer el pago, entonces abre una cuenta de nómina para que el trabajador pueda recibir su salario. En este caso la entidad financiera opera como un intermediario. El empleador paga al trabajador el salario por medio de este tercero que es la entidad financiera. Para esto, entonces la entidad financiera suscribe un contrato de depósito bancario con ese empleado. Pero muchas veces yo creo que lo hemos visto cuando tenemos una cuenta de pago de nómina con una entidad financiera, pues ellos verifican que es una cuenta que tiene movimientos de dinero, entonces te ofrecen muchas veces productos y servicios asociados como, bueno, tiene un preaprobado, usted puede realizar un crédito o incluso el mismo consumidor financiero en este caso puede pedir un crédito con esta entidad, ¿sí? Y la entidad, digamos, si llega a cabo este crédito, lo que hace es proteger ese riesgo de incumplimiento, reservándose la posibilidad de realizar débitos automáticos o compensaciones para el pago de los mismos. ¿Cuáles son algunos de esos requisitos que deben cumplirse para que un banco pueda realizar una compensación bancaria en una cuenta de ahorro en modalidad de nómina, en este caso? Bueno, esta pregunta tiene como diversas aristas. Lo primero es que en el Estado Social de Derecho debe haber garantías para todos, ¿sí? Tanto para que ese acreedor que sería el banco pueda pueda garantizar el pago de la obligación, y del deudor para que no hayan abusos en estos ámbitos también. Entonces, de lo más importante es que esas deducciones, llámese en depósito, llámese en débitos automáticos o compensaciones, se tienen que dar dentro de esas garantías del Estado Social de Derecho y como fuente de sostenimiento tener en cuenta que el mínimo vital de una persona debe ser intocable. En esto se han visto muchos excesos en el Estado Social de Derecho, tal como lo que mencionaba Juan al inicio de esta sesión. Sí, él decía, es que conocí una persona, una deudora financiera, la cual tuvo un retraso en el pago de unas cuotas y le tomaron por compensación una parte significativa. Es importante tener en cuenta algo y es la irrenunciabilidad del salario. El salario mínimo y el mínimo vital son pilares fundamentales del Estado Social de Derecho, pero el salario, así no sea el salario mínimo, tiene una particularidad y es que es irrenunciable, ¿sí? Entonces, cuando un banco por aplicar esa compensación bancaria toma el salario de un dinero que corresponde al salario de una persona, pues está pasando por encima de esa irrenunciabilidad del salario. Entonces es importante que los descuentos directos que va a realizar el banco respeten los máximos legales autorizados por la ley. En segundo lugar, que el banco debe garantizar que no se está afectando el mínimo vital y tener en cuenta que entre el salario y la persona exista pues una relación de dependencia, que en muchos casos puede ser la única fuente de ingreso de esa persona, que de sus ingresos en muchos casos depende también una familia. Entonces, que esos ingresos constituyen el mínimo vital incluso de personas que dependen de ello. Y para eso es importante tener en cuenta que no siempre las medidas que nos da el Estado Social de Derecho para protegernos como consumidores financieros son tan efectivas, porque, por ejemplo, cuando a una persona le toman todo el dinero de su quincena para garantizar el cumplimiento de una obligación, pues hay una afectación inminente. Pueden haber menores de edad
y si es el mínimo vital de esa persona, pues eso tiene que ser garantizado. Y para esto tenemos algo muy importante a lo que pueden recurrir los consumidores, y es a la acción de tutela. Vale. ¿Cómo pueden los consumidores financieros asegurarse de que se les respete sus derechos con relación a la compensación? Lo primero es identificar qué tipo de dinero está descontando la entidad financiera. Ese dinero, ¿de dónde proviene? ¿Sí? Por un ingreso adicional que tuvo esa persona, es del salario, ese dinero hace parte de algún subsidio que otorga el Estado, ¿sí? ¿Qué tipo de dinero, qué calidad tiene ese dinero? ¿Sí? De ser el dinero del salario, en el caso que contaba Juan al inicio, pues aquí estamos viendo una figura muy preocupante que, de haberse dado, pues se está evidenciando. Esa figura es una forma contemporánea de esclavitud, ¿sí? La ONU ha criticado esta forma y la explica como una situación que se caracteriza cuando hay un desbalance entre el poder del acreedor y el trabajador, ¿sí? Y evidentemente el acreedor, en este caso la entidad bancaria, abusa de su posición de intermediaria, ¿sí? Cuando el empleador entonces paga el dinero del salario, la entidad financiera es la primera en darse cuenta y, aprovechándose de esta situación, toma el salario, que es irrenunciable además, para el cumplimiento de la obligación, y esto básicamente hace que el empleado esté trabajando sin un salario o con una parte muy mínima de esto, y trabajar sin salario es una forma de esclavitud. ¿Sí? Esto va completamente en contra de nuestro Estado social de derecho. Entonces, esa situación de desbalance aumenta la vulnerabilidad del deudor a violaciones relacionadas con sus derechos humanos y los de su familia. Entonces, la ONU ha indicado que esta situación es una forma contemporánea de esclavitud denominada servidumbre por deudas, cuando un empleado pues es irregularmente privado de recibir salario. Entonces debemos como consumidores financieros reconocer nuestros derechos fundamentales, reconocer que hay unos derechos que en la Constitución política están declarados, que han sido luchados por la sociedad, por nuestras generaciones anteriores y presentes, y en ese sentido conocer la importancia y el derecho que tienen de salvaguardarlos. En este caso tendríamos la acción de tutela como mecanismo transitorio, porque el daño puede ser inminente, pues el mínimo vital es la necesidad de poder alimentarse, transportarse, vestirse, y esto no da lugar a esperas, ¿sí? Sin embargo, es importante tener en cuenta que ante la Superintendencia Financiera se debe presentar la demanda correspondiente, porque como consumidor financiero, nosotros somos consumidores financieros cuando tenemos este tipo de productos en los bancos, tenemos derecho a que se nos respeten unos mínimos. Y la acción de tutela es solo un mecanismo transitorio en este tipo de casos para proteger este tipo de violaciones a los derechos humanos. De acuerdo, profe. Continuando, ¿estos límites se aplican a todos los consumidores financieros en Colombia o solo a ciertas categorías como los trabajadores? Bueno, en este caso es importante tener en cuenta que era lo que yo les decía hace un momento, es como identificar muy bien ese dinero que han descontado por un débito automático, por una compensación o por cualquier otra figura, cuál es el concepto por el cual está en la cuenta de ese consumidor financiero. Si es un salario, ya es claro que es irrenunciable. El único que podría darle una autorización a ese acreedor es un juez de la República. Los acreedores pueden ir ante un juez de la República como una garantía que también les da el Estado Social de Derecho para que ellos persigan el patrimonio de ese deudor, ¿sí? No quiere decir que el acreedor no tenga esas garantías, porque también hay que proteger su patrimonio. Lo que sucede es que hay unos límites y hay unas reglas del juego. Entonces, en ese caso, digamos que la respuesta es
cobija a todos los consumidores financieros y habría que revisar es qué tipo de dinero está descontando el banco. No, de pronto si es un ingreso adicional que no tiene que ver con el salario, pues habría que revisarlo, ¿sí? O por ejemplo, aún no siendo empleado, es una cuenta regular de depósito, pero allí están recibiendo algún tipo de subsidio del gobierno, un pago de licencia de maternidad, por ejemplo, ¿sí? Está cesante por esta situación, o si está recibiendo un giro que corresponde al sustento mismo de esa persona, ¿sí? Entonces habría que revisar ese dinero, qué significado tiene para esa persona. Y es claro que si tiene que ver con su sostenimiento, pues se tiene que respetar ese mínimo vital. De acuerdo. ¿Qué sucede si no cumples con tus obligaciones financieras? Bueno, al no cumplir con las obligaciones financieras, en Colombia se indica que hay unos bienes embargables y otros inembargables, ¿cierto? Los embargables hacen parte de la prenda de los acreedores, son prenda general de los acreedores. Entonces lo que debe hacer una entidad financiera no es ir y hacer un barrido por todo el dinero que significa el salario de una persona, sino ir ante un juez de la República, iniciar el proceso ejecutivo correspondiente, previo a todos los procesos de negociación de deudas a los que se puede llegar deudor con acreedor, ¿sí? Pueden llegar a realizar un refinanciamiento, esto atiende a la autonomía de la voluntad privada, ¿sí? Pero si no, para poder tomar dinero del salario de una persona solo se podrá hacer por orden judicial, y un juez de la República también tiene unos máximos que autoriza para realizar ese tipo de embargos. En ningún momento va a ser incluso más del 50% del salario mínimo. Solo sucede estos casos cuando son las deudas por alimentos o deudas por cooperativas. Generalmente los embargos que se dan por deudas pues tienen unos límites inferiores, y hay que tener en cuenta algo, y es que también el deudor pues deja expuesto su patrimonio. Si no paga una deuda, si tiene un patrimonio que es embargable, pues el banco puede ir detrás de ese patrimonio o el acreedor para el cumplimiento de esa obligación. ¿Qué medidas podrían implementarse para garantizar una protección efectiva de los intereses de los acreedores y asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte del deudor? Pues de las medidas efectivas debe ser la conciencia por ambos lados, o sea, de la obligación, y es hacer una buena evaluación del riesgo por parte del acreedor, ¿sí? Para determinar si ese deudor es un sujeto que tenga la capacidad de cumplir con la obligación, el deudor de recibir una buena educación financiera y medir los riesgos correspondientes. Sin embargo, no es un secreto que la tribulación hace parte de la vida de las personas. Entonces, a veces estando en una buena situación, una persona puede caer en un proceso de iliquidez, y para eso también el Estado colombiano ha previsto algo que se llama la insolvencia, ¿sí? Cuando un deudor se encuentra insolvente, puede ir a iniciar un proceso de insolvencia para decirle a la entidad financiera: mire, mi ingreso disminuyó o no tengo ingreso suficiente, aún así quiero cumplir con las obligaciones, y poder tener un arreglo de tal manera que conforme a lo que él tenga capacidad de pagar, pues pueda darle cumplimiento a ello. De acuerdo. ¿Cómo podemos fortalecer la relación entre los deudores y los acreedores para promover una mayor confianza y estabilidad en el sistema financiero, garantizando al mismo tiempo una protección efectiva de los intereses de ambas partes involucradas? Pues yo creo que en ese caso es importante nuevamente el tema de la educación, tanto financiera como en derechos, que tanto el deudor reconozca cuáles son sus derechos, ¿sí? Dependiendo de cada situación específica, pero que los acreedores también respeten las reglas del juego, ¿sí? Era en el caso que nos daban de ejemplo al inicio, pues es altamente probable que se esté generando una forma moderna de esclavitud por deuda, ¿sí? Entonces pierdes todo tu salario porque no me pagaste una cuota.
y de esa manera no funciona, porque el salario, como lo indicábamos hace un momento también, es irrenunciable, como lo es el mínimo vital. Entonces debe haber un mayor respeto, ese tipo de casos no deberían darse y los deudores de buena fe siempre deben buscar el pago de sus obligaciones, y si caen en una situación de insolvencia, pues acercarse a la entidad financiera correspondiente, explicar su situación, revisar si ahí puede haber una fórmula, un acuerdo de pago. Si no, pues presentar el correspondiente proceso de insolvencia, y en el caso del acreedor, no tomarse de alguna manera la justicia por sus propias manos para el cobro de las deudas, no hacerlo de facto o de hecho, sino acogerse a las reglas del Estado Social de Derecho, acudir a un juez de la República, y ese juez de la República, en el marco del debido proceso, el derecho a la defensa y demás, pues indicará cómo hacer efectiva el cumplimiento de esas obligaciones por parte del deudor hacia su acreedor. Profe, no nos queríamos ir sin preguntarle si nos puede regalar unas palabras hacia las personas que en un futuro nos van a escuchar sobre la educación financiera, algún consejo, no solo conocer los derechos, sino también las obligaciones de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, de las obligaciones, ser sujetos responsables en el sistema financiero, buscar asumir las obligaciones que realmente se pueden cumplir, acudir al sector financiero cuando de verdad se vaya a realizar una inversión consciente, y de parte de los acreedores, pues digamos en el caso de las entidades bancarias, teniendo en cuenta que tienen una posición dominante en el mercado, ofrecer ese acompañamiento, hacer un buen análisis de riesgo y también ofrecer educación financiera. Y de parte de nosotros como sujetos de derecho en el Estado colombiano, conocer mucho más nuestros derechos para evitar ese tipo de irregularidades, y si se dieran, si se está afectando el salario mínimo o el mínimo vital, acudir al mecanismo de la acción de tutela como transitorio para su protección, pero también iniciar las demandas ante la Superintendencia Financiera, porque esa no es la forma de obrar, es decir, el acreedor tiene otras formas, pero no vulnerando la irrenunciabilidad del trabajo, dejando a una persona sin salario, porque fácilmente se evidencia una servidumbre por deudas. Muy bien, muchas gracias a nuestros compañeros por esa intervención y por supuesto a nuestra especialista. Finalmente, y pues en conclusión, para nosotros es importante contar con una regulación efectiva y una mayor conciencia sobre los derechos del consumidor financiero. Instamos a los oyentes a educarse sobre sus derechos, participar activamente en la defensa de los mismos y trabajar hacia un sistema financiero más justo y equitativo. Muchas gracias a todos nuestros fieles oyentes y con esto nos vemos en un próximo episodio.